Hola, ¿qué tal? Tenemos nuevo análisis en la lupa al impuesto en el cual vamos a estar hablando de la firmeza en las declaraciones, tiempo prudente que tiene la DIAN dentro de sus facultades para poder fiscalizar las declaraciones presentadas por los contribuyentes. Si bien como generalidad conocemos que la firmeza está en 3 años contados a partir de la fecha de vencimiento para declarar, vamos a ver un par de ocasiones especiales en las cuales esa firmeza puede estar cambiando o puede tener algún tipo de efecto de acuerdo a la fecha de la presentación, más no de lo que es su fecha de vencimiento. Vamos a ir a nuestro Excel. Bueno, tenemos acá entonces nuestro Excel en el cual vamos a estar muy pendientes de lo que son esas firmezas de las declaraciones. Las declaraciones en general presentadas oportunamente, vamos a ver de acuerdo a lo que es ese artículo 714 del estatuto, en el cual dice que como generalidad tenemos 3 años contados a partir de la fecha de vencimiento y la cual va a quedar en firme en esos 3 años. En este ejemplo que estamos viendo, vemos que la declaración se presenta el 15 de noviembre del año 1, en donde a partir del día siguiente empezamos a contar esa firmeza hasta los 3 añitos, que sería el 15 de noviembre del 2024. Esta es la generalidad, esto es lo que normalmente se ve y lo que podemos estar apreciando en una presentación de una declaración de forma oportuna. ¿Listo? Vamos a empezar a subir el nivel y empezar a ver qué es lo que pasa con otras declaraciones que normalmente, digamos, tienen unas particularidades. ¿Cuáles son esas? Dice, declaración de corrección sobre declaración oportuna que reduce el saldo a favor o aumenta el valor a pagar. Aquí ya tenemos una condición muy especial y es que hay una corrección sobre una declaración que se presentó de forma oportuna que reduce el saldo a favor o aumenta el valor a pagar. O sea, vamos a tener sanción por corrección, ¿cierto? Porque se está reduciendo el saldo a favor o en su defecto se está aumentando el valor a pagar. Entonces, tenemos en primera instancia que la declaración se presenta el 15 de noviembre del año 1. La firmeza de esos 3 años comienza a partir del día siguiente para que quede en firme el 14 de noviembre del 2024. Pero hubo una corrección, una fecha de corrección el 24 de diciembre del año 3, o sea, 2 años después de que se presentó, se hace una corrección. Estamos dentro del límite para poderla corregir, teniendo en cuenta que se reduce el saldo a favor o se aumenta el valor a pagar, ¿sí? Entonces, fíjese algo muy curioso acá y es que a pesar de que existe una corrección, no se modifica, ¿sí? No se modifica, vean, no se modifica la firmeza de la declaración. Esta sigue corriendo normal. Incluso si esta declaración se llegase a corregir un día antes de su firmeza, o sea, el 13 o 14 de noviembre del año 4, aún así, 2 días después, estaríamos hablando que ¿cómo se llama? La declaración va a estar en firme, ¿sí? Siempre y cuando se haga una reducción de un saldo a favor o se aumente el valor. ¿Qué nos tiene a nosotros el siguiente ejemplo? Nótese algo aquí muy curioso. Dice, una declaración de corrección sobre una declaración oportuna que aumenta el saldo a favor o disminuye el valor a pagar. Entonces, fíjese aquí lo curioso y es que tenemos una corrección sobre una declaración oportuna, pero esta vez se aumenta el saldo a favor o disminuye el valor a pagar. Recordando que estas correcciones se tienen que hacer al año siguiente en el cual se haya presentado la declaración del impuesto con ese saldo a favor o valor a pagar y se piense aumentarlo o disminuirlo de acuerdo al sentido particular que nos presente la historia, ¿cierto? Entonces tenemos acá que la fecha de vencimiento era el 15 de noviembre del año 1, la presentamos de forma oportuna, ¿cierto? Pero la corregimos el 24 de diciembre, al mes siguiente del año 1. Pues resulta que como acá estamos hablando de que se aumenta el saldo a favor o por el contrario se disminuye un valor a pagar, o sea, hay un exceso de impuesto que se pagó o se le dijo a la DIAN, ya no me debe tanto en temas de saldo a favor, sino me debe mucho más, pero resulta que esta firmeza empieza a contarse es a partir de la corrección que aumenta el saldo a favor o disminuye el valor a pagar y desde el 25 de diciembre hasta el 24 de diciembre del año 4
va a estar esa firmeza, esta que está acá, la firmeza de la declaración. Entonces, en ese sentido, piense que en este caso, la corrección sí modifica lo que es la firmeza, o sea, la corrección me modificó el tiempo de firmeza de la misma, a pesar de que su vencimiento era un mes anterior, pero porque resulta que aumenté el saldo a favor o disminuí el valor a pagar. Entonces la DIAN necesita esa facultad del tiempo para revisar si es verdad que la DIAN está debiendo, ¿cierto? Tiene que devolver más saldo a favor o por el contrario hubo un pago en exceso, un pago de lo no debido. Nótese que en el ejemplo anterior, ¿sí? En el ejemplo anterior veíamos algo muy distinto, que era que aquí reducíamos el saldo a favor. DIAN, ya no me deben 1.000, sino 900. Ah, para la DIAN mejor. O resulta que no tenía que pagarle 2.000, sino 2.500, mejor para la DIAN. Pero cuando esto es, obviamente, a favor del contribuyente y no a favor de la administración, se aumenta lo que es esa facultad para revisarla y por eso se hace una distorsión de la firmeza de esa declaración. ¿Qué pasa con las declaraciones extemporáneas? Declaración extemporánea, la que presentamos tarde, ¿cierto? Resulta que nosotros teníamos fecha de vencimiento el 15 de noviembre del año 1, pero la terminé presentando el 29 de noviembre del año 1, o sea, un par de días de forma extemporánea. Pues resulta que la extemporaneidad sí modifica la firmeza en el cual se empieza a contar 3 años a partir de lo que es esta presentación de forma extemporánea y nos vamos a ir hasta el 29 de noviembre del año 4. O sea, a pesar de que su fecha de vencimiento era el 15 de noviembre, va a estar en firme el 29 de noviembre del año 4. En este sentido, se entiende que la extemporaneidad sí modifica la línea de tiempo de la firmeza, trasladándola en su fecha inicial desde la fecha de extemporaneidad contados 3 años hacia adelante. ¿Listo? Resulta que tenemos un caso de más nivel, ¿no? Entonces, tenemos la declaración de corrección, tenemos una corrección sobre una declaración presentada de forma extemporánea que reduce el saldo a favor o aumenta el valor a pagar. O sea, me toca pagarle más a la DIAN, ya sea disminuyendo el saldo a favor o aumentando el valor a pagar. O sea, hay sanción por corrección. ¿Listo? Entonces, la fecha de vencimiento era el 15 de noviembre, la presentamos de forma extemporánea el 29 de noviembre y resulta que el 24 de diciembre hubo una corrección, aquí se corrige. Pues resulta que esta corrección no modifica la línea del tiempo en la firmeza desde la fecha de presentación extemporánea, ¿sí? Después de la fecha de vencimiento. O sea que aquí, al igual que la que se presenta de forma oportuna, a pesar de que hay corrección, reduciendo el saldo a favor o aumentando el valor a pagar, resulta que acá sí hay, digamos que aquí no se presenta esa modificación. Entonces resulta que esa firmeza empieza a pasar o empieza a contarse desde el 29 de noviembre, 3 años hacia adelante, quedando en firme el 29 de noviembre del 2024. Quizá hay una relación y es que esta va asociada con la fecha extemporánea. Entonces, es importante tenerlo en cuenta porque a pesar de que hay corrección, no modifica la línea del tiempo de lo que es esa firmeza, teniendo en cuenta que se reduce el saldo a favor o se aumenta el valor a pagar. Entonces, adivine qué va a pasar más adelante con nuestro ejemplo. Tenemos tenemos una declaración de corrección ¿sobre qué? Sobre una declaración presentada de forma extemporánea, pero aumentando el saldo a favor o disminuyendo el valor a pagar. O sea, pago de lo no debido. Señores DIAN, ya el saldo no es el que era de 100 pesos, sino de 200. Entonces, vuelve y se amplía, se modifica esa firmeza, esa línea del tiempo en la firmeza, gracias a lo que es esa corrección. ¿Cómo lo vemos acá? Fecha de vencimiento, 15 de noviembre del año 1, la presenta el 30 de noviembre del año 1 de forma extemporánea, pero resulta que la corrige el 24 de diciembre, un mes después,
de ese mismo año. Pues entonces a partir de esta fecha es que se empieza a correr esa firmeza y va a estar firme la declaración corregida sobre una declaración extemporánea que aumenta el saldo a favor o disminuye el valor a pagar el 24 de diciembre del año 4. Entonces, son casi un mes larguito que se extiende esa firmeza gracias a lo que es esta corrección. Ahora, imagínense en esto en unos tiempos más prolongados, o sea, es mucho más difícil eh, la situación de la firmeza, ¿no? ¿Qué tenemos entonces en nuestro siguiente ejemplo? Vea, tenemos declaración con saldo a favor que se solicita en devolución o compensación. Entonces, aquí empezamos a ver algo, ya digamos, un poquito de un nivel más alto, y resulta que es que teníamos fecha de vencimiento, ¿sí? El 15 de noviembre y la presentamos de forma oportuna. Entonces, la presentamos de forma oportuna. Resulta que esta declaración viene con un saldo a favor. Esa fecha en que se piensa a contar la firmeza, pues sería a partir del día siguiente y obviamente los 3 añitos, ¿cierto? Pero ¿qué es lo que pasa acá? En este ejemplo, tenemos una declaración con saldo a favor y vamos a contar los 2 años que tiene el contribuyente para solicitar el saldo a favor. Entonces, fecha en que se empieza a contar para solicitar el saldo a favor o la devolución el día siguiente y 2 años de ahí en adelante. Resulta que la fecha límite para solicitar la devolución es el 15 de noviembre del año 3. Pasaron 2 años. En el momento en que se solicita el saldo a favor de la declaración que viene con ese saldo a favor, es que se empiezan a contar los 3 años. Entonces, nótese qué es lo que pasa acá. ¿Qué sucedería si una declaración tiene saldo a favor y queda ahí con su saldito a favor? ¿Cuál es el tiempo? 2 años para solicitarlo y una vez se solicite la devolución, desde el momento en que usted le da clic en radicar solicitud del saldo a favor, desde ahí se empiezan a contar los 3 años para que queden firmes. Entonces, esta declaración que viene con un saldo a favor, que se va a solicitar en devolución o compensación, su firmeza se empieza a contar desde el momento en que se solicita el saldo a favor. Entonces, aquí estamos hablando de que a pesar de que la declaración era del año 1, va a quedar en firme en el año 6. ¿Por qué? Uno, porque esperamos los 2 años para solicitarlo, o sea, nos fuimos hasta el extremo y una vez empezamos a solicitar, una vez hicimos la solicitud, esta solicitud que está acá, ¿cierto? Esta solicitud que está acá, iniciamos, le dimos clic a radicación de la solicitud y desde ahí empezaron los 3 añitos y nos vamos hasta el año 6. Entonces, nótese la importancia que son 3 años, pero no siempre es desde la fecha de vencimiento. Fíjese que las declaraciones con saldo a favor tienen una connotación muy distinta y es que resulta que empieza esa firmeza desde en el momento en que se radica o se hace la solicitud del saldo a favor. ¿Listo? ¿Qué tenemos más acá? Tenemos otro ejemplo. Entonces tenemos declaración a favor que se imputa en el periodo siguiente presentada de forma oportuna. ¡Wow! Qué cosa tan loca tenemos acá, ¿no? Entonces tenemos acá algo muy particular y es que tenemos una declaración con saldo a favor, ¿sí? Una declaración con saldo a favor, la cual vamos a imputar en el periodo siguiente que se presenta de forma oportuna. Entonces, fíjense acá algo muy particular y es lo siguiente. Entonces, tenemos la fecha de vencimiento de la declaración 1 con saldo a favor, la cual vamos a imputar en el periodo siguiente. Entonces, esta se presenta de forma oportuna el 15 de noviembre del año 1. ¿Listo? Entonces, esta declaración que está acá, esta declaración que está acá, esta que está acá, la vamos a llevar, cambiemos el colorcito para que sea mucho mejor, un azulito. ¿Listo? Acá, acá, el azulito. Entonces, esta declaración se va a imputar a una segunda declaración. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa con esta primera? Entonces, como esta primera le pasa el saldo a favor a la segunda declaración en el año siguiente, la cual se presenta de forma oportuna, pues resulta que esta que se encuentra acá es la que va a quedar ahora con el saldo a favor o con la imputación. La declaración que trasladó ese saldo a favor va a suceder lo siguiente. ¿Y qué es con lo siguiente?
resulta que una vez suelta ese saldo a favor que se imputa en el periodo siguiente, empieza a contarse su firmeza desde esa fecha en la que se presentó de forma oportuna en la fecha de vencimiento. O sea que el 15 de noviembre se presentó, pasó el año, ¿cierto? O sea, pasó un año, que fue cuando se presentó la segunda declaración. A partir de este 15 de noviembre del año 1 se cuenta esta firmeza y aquí es donde vamos a ir a contar desde el 16 de noviembre hasta el 15 de noviembre del año 4 con la firmeza de esta primera declaración que se le imputó un saldo al periodo siguiente. Entonces, nótese que es como si se soltara y quedara en ceros. Ya no es una declaración con saldo a favor, sino es una declaración con un saldo cero, porque el saldo a favor lo imputó en el periodo siguiente, entonces lo suelta. Entonces, la segunda declaración es la que tiene derecho a ese saldo a favor o imputación y la anterior, esta anterior que está acá, esta que soltó de saldo a favor, pues haga de cuenta que es como un saldo cero. Y desde acá se empieza a contar la firmeza y va a quedar en firme para el año 4 en su fecha de vencimiento, sin ningún problema. ¿Listo? Ojo con eso. Estas declaraciones ya después, la DIAN no tiene la facultad para poderlas fiscalizar en ese sentido. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado por eso. ¿Listo? ¿Qué más tenemos dentro de nuestros ejemplos? Ya para terminar, tenemos acá declaración con saldo a favor que se imputa en el periodo siguiente, pero presentada de forma extemporánea. ¡Wow! ¿Qué cosa tan loca nos tocó acá? Entonces, notes acá, tenemos una declaración con saldo a favor, la cual vamos a imputar en el periodo siguiente, pero esta primera declaración se presentó de forma extemporánea. Entonces, vamos a ver qué es lo que nos dice a nosotros este ejemplo. Entonces, la fecha de vencimiento de la declaración 1, ¿sí? Con saldo a favor, era el 15 de noviembre, pero la presentamos el 19 de diciembre, o sea, casi un mesecito después, ¿listo? Entonces, a pesar de que esta declaración se va a imputar, cambiamos el color, se va a imputar acá para este periodo, ¿cierto? Para esta declaración 2, a pesar de que esta se presentó de forma extemporánea, una vez se suelta ese saldo a favor que se imputa en el periodo siguiente, pues empieza a contarse a partir de lo que es la fecha de presentación extemporánea y se nos va a los 3 años hasta el 19 de diciembre del 2024. Hasta esa fecha se nos va la firmeza de la declaración que venía con saldo a favor, que lo imputó en la segunda declaración, pero como se presentó de forma extemporánea, la fecha de la presentación extemporánea es la que inicia la firmeza, 3 añitos, y queda firme para el año 4. Interesante, ¿no? Entonces ya sabemos que la extemporaneidad sí genera un cambio en la firmeza y es que se empieza a contar a partir de la presentación extemporánea, ¿cierto? Y acá tenemos entonces declaración de contribuyente sujeto a precios de transferencia presentadas oportunamente. Esta nos dice a nosotros que el término de firmeza va a ser de 5 años, en las cuales fecha de vencimiento sujeto a precio de transferencia es el 15 de noviembre del año 1, que empieza a contarse a partir del siguiente año y vamos hasta el 15, del siguiente día, perdón, hasta el 15 de noviembre del año 6. 5 añitos. Precios de transferencia, 5 añitos. Y si la presenta de forma extemporánea, ¿qué va a pasar? Pues va a pasar lo mismo y es que la firmeza se empieza a presentar, a contar, perdón, desde la fecha extemporánea, más no la fecha de vencimiento. Entonces la extemporaneidad siempre me va a alargar lo que es esa firmeza. Entonces fíjense acá cómo empezamos a ver todo lo relacionado con lo que es esta firmeza de que si bien estamos hablando de los 3 años, no siempre se empieza a contar desde la fecha de vencimiento. De esa forma terminamos nuestro video con estos ejemplos, algo digamos prácticos y fáciles de hacer para poderlos entender en cuanto a lo que es esa firmeza que tienen las declaraciones. Recordando que la firmeza de forma general se empieza a contar desde la fecha de vencimiento si se presenta de forma oportuna, ¿sí? Pero resulta que cuando hay extemporaneidad
esa extemporaneidad modifica el inicio del conteo de la firmeza. Entonces, imagínese usted esas declaraciones que se presentaron en algún momento, por allá 2 años después, de un requerimiento especial que le hizo la administración tributaria. Entonces, la firmeza comienza a contarse desde esa fecha extemporánea. Y también recordando lo de la corrección. Las correcciones pueden que modifiquen el tiempo en el cual se empieza a contar la firmeza de los 3 años. Entonces, cuando es una corrección que aumenta el saldo a favor o disminuye el valor a pagar, entonces la firmeza se empieza a contar a partir de esa corrección. Pero si la corrección lo que hace es disminuir el saldo a favor o aumentar el valor a pagar, entonces no modifica el tiempo de la firmeza y sigue siendo el de la presentación oportuna o en su defecto el de la presentación extemporánea. Espero que este video les haya gustado. Recuerden suscribirse a nuestro canal oficial en YouTube, La Lupa al Impuesto, y seguirnos en nuestra página oficial de Instagram, La Lupa al Impuesto. Nos vemos en una próxima.